que ya está grabando esta cosa. Bien, entonces, les decía yo, voy a hacer aquí, bueno, ya estoy proyectando y voy a hacer aquí un planito. Bueno, voy a marcar los ejes. Aquí está los ejes coordenados de R2 y aquí voy a poner otra vez. Es R2, R2 y bueno, aquí tengo a una cierta transformación del plano T, ¿vale? Una T mayúscula. Entonces, digamos que yo tengo un punto aquí, tomo un punto aquí, y por ejemplo, nosotros estábamos pensando, por ejemplo, en cómo visualizar dinámicamente una traslación, por ejemplo, si T fuera una traslación o una rotación, por ejemplo, entonces podríamos más o menos visualizarlo así. A ver si puedo tomar esto, sí. Podríamos, por ejemplo, hay dos formas, ¿no? Que les decía para visualizar, por ejemplo, una traslación. Vamos a pensar por un momento en una traslación. Entonces, la traslación la podemos visualizar, como les decía yo, en el mismo plano, ¿vale? En un solo plano. Por ejemplo, aquí voy a hacer el movimiento, miren, ¿ven? Aquí ya estoy trasladando, ¿ven? Por ejemplo, una traslación horizontal de 2 unidades, 1, 2, ¿no? Ahí está. 1, 2. Esta es una forma de visualizar la traslación, esta traslación. Y como pueden ver, se genera un nuevo par de ejes coordenados, ¿cierto? Se pueden ver todavía más, puse un punto como referencia, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, una traslación sesgada, por ejemplo, inclinada en relación a un vector, como lo que estábamos viendo antier, ¿no? Puedo hacer esta traslación, por ejemplo, ¿ven? Traslado. El punto que marqué, se transforma en este punto que está ahí, precisamente donde empieza la colita de la flecha de T, ¿verdad? Más o menos por ahí. Y si se dan cuenta, ya se generó un nuevo sistema de ejes coordenados, los trasladados, tal cual lo platicábamos, ¿cierto? Hay diferentes formas, por ejemplo, puedo hacer una traslación vertical, ahí está, es una traslación vertical para arriba o para abajo, para atrás o para adelante, o sea, horizontal o sesgada, ¿verdad? Inclinada, de acuerdo a un vector dado. Esta es una forma de verlo, una forma de ver esta traslación en el mismo plano. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar toda la función, entonces, permítanme, puedo, a ver, ahí está. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es tomar esta, el plano, fíjense aquí ya lo estoy moviendo, y entonces pensar a T, la transformación T, que en este caso la estamos pensando particularmente como una traslación, como un proceso que va a modificar absolutamente a todo el plano, ¿sí? Va a modificar absolutamente a todo el plano, lo va a modificar. Lo va a modificar de tal modo que lo pueden pensar como una maquinita que a este plano, ¿sí? Lo va a transformar, la transformación proyectada en la imagen de T, ¿sí? Que sería el codominio que también es el plano, más o menos así, ¿verdad? Y así ya queda la cosa. ¿Sí están de acuerdo? Así ya quedaría la cosa. ¿Ven? Aquí está R2 y aquí está precisamente el plano ya trasladado. Ahí está la transformación. Si se dan cuenta, esencialmente es la misma cosa, ¿verdad? Esencialmente tenemos la misma imagen. La transformación T ya acabada, pues para ver su información, la vemos en este caso en el codominio, ¿cierto?
Entonces, es esencialmente, esto es lo que en el fondo les quería, desde antes les quería platicar de cómo podemos visualizar una transformación, en este caso particular, una traslación. Por ejemplo, si nosotros queremos pensar, voy a borrar esto, si queremos pensar, por ejemplo, en una rotación, para eso voy a tomar un vectorcito, y ahí está bien. Ahí tengo un vector, ¿sí? Ahí está un vector cualquiera. Yo quiero pensar en una rotación, en una transformación del plano que rote el plano, que rote a todo el plano, ¿sale? Entonces, una forma de visualizarla es otra vez así, ¿no? Aquí selecciono esta parte y entonces lo que hago es hacer esta especie de rotación, ¿ven? Y ahí está. Ahí se está desviando un poco del origen, pero la idea es que la rotación tiene como punto pivote el origen, ¿vale? Entonces, como pueden ver, ahí así quedaría más o menos expresada la rotación. Fíjense cómo aquí está el vector que he dibujado y su transformado ahí aparece, ¿vale? Ahí está el transformado. Desde luego, tendría no tendría que moverse del origen, pero bueno, ahí póngale un poquito de imaginación y como que así quedaría el transformado, ¿no? Bueno, ¿Con todo y ejes coordenados una también? forma de visualizarlo. Todo otra vez en el mismo plano, ¿no? O sea, sin salirme del plano. Pero ahora, si quiero Sí, pensar, Roberto. adelante, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien No, está es que hablando? Ah, sí, disculpe, sí, es que había preguntado que si, o sea, en el momento de la rotación, no ve que rota el vector, pero se queda en el origen. Pero mi Sí, duda era si otra vez todo el plano, o sea, con todo y ejes coordenados y todos los sí, puntos del plano. efectivamente. Así como estás viendo esta imagen, así es como puedes visualizar una transformación. Mira, el pivote es el origen, ¿no? Ahí se está Sí. moviendo del pivote, pero haz de cuenta que estoy haciendo la rotación sobre el origen y mira cómo se mueven los ejes coordenados. Todo, absolutamente todo se mueve, ¿no? Todo, 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 todo. ¿Sí? Ahí Mm, está, todo se está moviendo. ya, gracias. Así es como lo puedes visualizar, tal cual lo está haciendo esta cosa, ¿no? Luego podemos, si queremos, podemos ahora hacer el mismo proceso, otra vez pensar a ver, permítame, pensar, pensar a T como una maquinita que transforma y otra vez va a transformar a todo el plano, va a procesar a todo el plano dominio, que es R2, y lo va a procesar de tal modo que ese proceso se va a ver claramente en la imagen. Y en la imagen, aquí, permítanme. Voy a volver a copiarlo. En la imagen, más o menos, o sea, en este plano de acá, más o menos quedaría así la cosa. Mira. A ver, permítanme, aquí lo selecciono. En la imagen, más o menos quedaría así la cosa. Al plano, lo transforma de tal modo que lo pasa para acá, pero ya rotado, ¿verdad? Y ahí está, miren. ¿Ven? Ahí está. Así es como también se puede visualizar, ¿ven? Ahí están los nuevos, a este plano, que es R2, T, vista como una maquinita, lo transformó y aquí está transformado, ¿ven? Aquí está transformado. La imagen de este eje, del eje vertical, ¿sí? O el transformado del eje vertical bajo T, es este eje ya inclinado. Y la imagen de este eje horizontal, perdón, que es el eje X, aquí está ya transformado como una recta inclinada que pasa por el origen. Y el vector transformado de este vector, es este de acá, ¿ve? Es este el transformado. Desde luego aquí seguimos teniendo estos dos ejes coordenados, que son los de R2, que es el codominio, ¿verdad? Pero T vista como una maquinita, como una transformación, como algo que procesa puntos, en este caso, todo el plano, a este plano dominio ya lo transformó en este plano que lo estamos
empalmando, ¿verdad? Lo estamos empalmando en el plano codominio. Finalmente es R2, por eso de R2 en R2, ¿no? Entonces, esta es otra forma que tienen para visualizar una rotación. Y es una forma que es prácticamente la forma que vamos a emplear, ¿no? Para visualizar una rotación. Fíjense lo que interesante. Si yo, a ver, permítanme. Si, voy a ponerlo de azul. Si yo aquí me fijo, perdón, voy a hacerlo un poco más grueso para que se distinga. Bueno, no importa, están un poco grandes, pero no importa que se distinga. Ahí está, digamos que ese es I. Y aquí está J. ¿Sí? Este es I y este es J. ¿Sí? Entonces, los transformados, permítanme, aquí ahí está, ¿no? Tiene que coincidir el origen. Me voy a mover un poco más a por acá, ahí está. Más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ok, entonces aquí vendría a estar el transformado de I, o sea, la rotación de I, y aquí vendría, más o menos por aquí vendría a estar la rotación de J, ¿verdad? Entonces, fíjense que los transformados de I bajo T, o sea, este sería T de I, y este sería T de J, ¿vale? Fíjense que estos vectores, así como se está viendo en el dibujo, y de hecho es el caso, las rotaciones, y como nosotros lo tenemos pensado de manera intuitiva, las rotaciones no transforman, no modifican la longitud de los vectores. ¿Sí? Los dejan con la misma longitud, simplemente los rotan. Entonces, si I y J son, bueno, siendo I y J unitarios, desde luego que T de I y T de J también van a ser unitarios. ¿Sí? Es decir, T de I y T de J están representando, pues digamos, diámetros, radios, sus longitudes, bueno, radios de una circunferencia centrada en el origen, precisamente de radio 1, ¿verdad? De circunferencia unitaria centrada en el origen. Vamos. Entonces, puesto que T de I y T de J están viviendo en distintas líneas, de hecho son perpendiculares, como se puede observar ahí, vamos a dejarnos guiar por el dibujito. Entonces son linealmente independientes porque viven en líneas diferentes, de ahí que sean linealmente independientes. Y según lo que nosotros hemos visto ya hasta ahorita, T de I y T de J son suficientes para poder generar a todo R2. Todo punto de R2, este punto o este punto, se pueden ver como combinación lineal de T de I y T de J, los transformados bajo T de I y J, ¿verdad? Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. En particular, el transformado de si a este le llaman P, vamos a llamarle a este T de P, ¿sí? En particular, el transformado de P se puede ver como una combinación lineal, ¿sí? De T de I y T de J. En otras palabras, T de P tendría que verse como para alguna alfa veces T de I, más beta veces para alguna beta, alfa y beta números reales, T de J, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están todos de acuerdo con esto? Donde T de I está representando a este vector azul, a este de aquí, y T de J está representando a este vector azul en las coordenadas del eje X y del eje Y, ¿sale? Aquí ya estamos representando a T de P, digamos, como en términos de T de I y T de J. Desde el punto de vista de este nuevo sistema de ejes coordenados que están representando T de I y T de J, como se puede ver en el dibujo, están formando un nuevo sistema de ejes coordenados. Las coordenadas de T de P vendrían a ser alfa
y como que alfa y beta, ¿verdad? Algo así. Bueno, digo, eso es simplemente un comentario, ¿no? Bueno, entonces, la idea es, bueno, a ver, ¿quiénes tendrían que ser alfa y beta, ¿verdad? Para entonces ya tener plenamente a TDP. Es decir, para nosotros saber quién es TDP, para nosotros decir analíticamente quién es TDP, pues un buen modo de hacerlo es precisamente poniendo a TDP en términos de una combinación lineal de los nuevos ejes coordenados. Y eso es lo que se hace efectivamente en una rotación. ¿Ah? Lo que hace una rotación precisamente es tomamos un vector P, lo transformamos, ahí está TDP, y a TDP lo expresamos en términos de los vectores transformados de los canónicos, es decir, TDI y TDJ. Para que se entienda un poquito mejor esto, voy a poner aquí, a ver, permítanme, voy a poner una imagen, voy a presentar una imagen bastante más, algo más decente de lo que les estoy hablando. A ver, permítanme, creo que es esta. Ok, sí, es esta de acá. Todo lo estamos viendo, como les decía, en un solo plano, ¿no? En un solo plano. Vamos a analizar un poquito esta imagen. Les quiero presentar, digamos, de manera gráfica, de manera geométrica, lo que viene a ser una rotación del plano. Ya vimos las traslaciones, ahora vamos a platicar un poco de las rotaciones e inmediatamente después vamos a hacer una serie de ejercicios para entrenarnos bien de manera analítica pues en estas cosas. Bueno, a ver, permítanme. Sí, lo voy a hacer así. Sí. Bueno, fíjense. Aquí tengo un punto P arbitrario. ¿Sí? Ahí está la manita rojita señalando el punto P. Y lo quiero rotar un cierto ángulo. Esta flechita de acá está indicando el ángulo. Para poder rotarlo, podemos hacer lo siguiente, que es lo que ya les había platicado un poco. Podemos empezar rotando a los vectores canónicos I y J, ¿sí? Y para luego presentar al rotado de P en términos de precisamente de los rotados de I y J. Si nosotros rotamos ahí en este ángulo, ¿sí? Entonces lo vamos a transformar, como pueden ver aquí, en este vector. Aquí es este vector de aquí que se está, a ver, lo voy a... Este vector de aquí, ¿sale? Ese es el transformado de I, ese que estoy ahí señalando, que le estoy llamando, aquí le están poniendo U, donde U está representando la rotación. Al final de cuentas no importa si le llamamos T, si le llamamos U, si le llamamos R. La cuestión es que U es una rotación aquí. Entonces, ese es el transformado de I. Por otro lado, si nosotros ponemos atención, ¿quién sería el transformado de J? Aquí está J, como lo pueden ver. Aquí está J. Y si lo queremos rotar en este ángulo, pues es este de acá, viene a ser este vector de acá. A ver. Este es el transformado de J, ese vector rojito. Entonces, como pueden ver, ya tenemos generados un sistema de ejes coordenados nuevo. La línea generada por UDI y la línea generada por UDJ. Ahora bien, esa línea, la generada por UDI, le estamos llamando X', y a la generada de UDJ le estamos llamando Y', donde precisamente X' vendría a ser el nuevo eje que se produce después de haber generado el eje X, ¿no? El eje X. Y Y' es el nuevo eje que surge después de haber rotado al eje Y. ¿Ok? Hasta aquí más o menos queda clara la intuición geométrica de lo que estamos haciendo con una rotación. Y si se dan cuenta, esto de aquí, esta línea punteada curva,
es la línea, ¿sí? Que pues parte, es un arco de la circunferencia unitaria centrada en el origen, puesto que I pues tiene longitud 1, J tiene longitud 1, y puesto que solo estamos rotando ahí, U de I tiene que tener longitud 1, y como aquí pueden ver, U de I lo está diciendo la imagen, a U de I, llámale U, entonces U es un vector unitario. Aquí le está llamando U ortogonal a U de J. ¿Se acuerdan quién es U ortogonal? Dado un vector U, ¿quién es su ortogonal? Es rotar precisamente al vector dado, en este caso a U, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto en sentido contrario a las manecillas del reloj, del movimiento de las manecillas del reloj. Fíjense, este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de acá, ¿cierto? Es el mismo. Fíjense, bueno, la pregunta es, ¿por qué ¿por qué este ángulo del azul al rojo se ve en el dibujo? Pero ¿cómo checarían que efectivamente el ángulo que hay entre el vector azul, entre U, y este vector U de J, efectivamente es un ángulo recto? ¿Cómo checarían que es un ángulo recto? Puesto que si efectivamente es un ángulo recto, entonces este sí tiene todo el derecho de llamarse U ortogonal, ¿sale? ¿Cómo checarían que es un ángulo recto? Haciendo el producto punto de U con U ortogonal. Aquí en el dibujito, como digamos que es una especie de demostración de geometría sintética para verificar que este ángulo de aquí, todo este ángulo de acá, el que estoy, a ver, lo voy a señalar con otro color. A ver, qué color, este ya. El ángulo moradito, efectivamente, es un ángulo recto. ¿Cómo checarían eso, compañeros, compañeras? ¿Cómo checarían que efectivamente es un ángulo recto? Para verificar que efectivamente este vector sí es U ortogonal. Quizás, bueno, por hipótesis, sabemos que el ángulo entre el vector J y el vector Y, o sea, los canónicos, es de 90, ¿no? Ajá. Entonces, quizá pudiéramos restar de esos 90 grados el primer ángulo. Y si ese ángulo es el mismo que el que está en U de J al de J, entonces podríamos decir que esos ángulos son iguales, ¿no? Y por lo tanto, pues la diferencia sería como que, bueno, como que se mantendría esa ortogonalidad. Bueno, es que no lo expliqué bien, pero Sí, sí te entiendo, sí te entiendo, claro. Sí, más o menos te entiendo lo que estás diciendo. No sé si alguien más quiere opinar. Yo hubiese pensado que como son transformaciones rígidas, pues ya sabemos que preservan distancias y en particular ángulos, ¿no? Entonces, Eso es lo que estaría por demostrarse, ¿no? Efectivamente, lo que dices, Diego, sí pasa, pero eso no lo hemos demostrado. Eso lo tenemos que demostrar, ¿no? no, bueno. Tendríamos que demostrarlo. Aquí en el puro dibujito, así el puro dibujito, ¿cómo checarían que el ángulo moradito efectivamente es de 90 grados? O es un ángulo recto. ¿Cómo lo demostraría? Luis se refiere a los que ya llevaron o han llevado geometría moderna, más o menos, ¿cómo le harían? O incluso sin llevar geometría moderna, ¿no? No es indispensable que hayan llevado geometría moderna para deducir que este ángulo, quizás por criterios de semejanza, sí. Bueno, piénselo, ¿va? Piénselo. Ya a ratito en las notas les paso este dibujo y piensen, por favor, por qué este ángulo morado tendría que ser, efectivamente es un ángulo recto, y de ahí que efectivamente este de aquí, el U de J, sea U ortogonal. Es decir, si la rotación U transforma ahí en un vector unitario U, entonces la rotación U transforma a J en el ortogonal de U, específicamente en el ortogonal de U. Y todo eso, bueno, esto sería, el dibujito sugiere que así va a pasar, y pues la idea es checar que efectivamente este ángulo de aquí es un ángulo recto, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, voy a borrar todos estos, creo que sí se borra, sí, estos trazos para que no nos confundamos tanto. Bueno, por otro lado,
aquí está el vector P, ¿sí? Ahora sí, aquí está el vector P. Si nosotros lo rotamos este mismo ángulo, ¿sí? Que vendría a ser este de acá. A ver, lo voy a poner de un color particular, no sé qué color ponerle, a ver. Vamos a ponerle uno que más o menos se distinga a tantito, no, porque pues ya usé azul. Bueno, voy a usar este, ¿no? Este de acá y un poquito más grueso. Este ángulo es este ángulo, que es este ángulo, ¿vale? Lo puse demasiado grueso, pero bueno, sí se entiende, ¿no? Creo que sí se entiende. Ahí está, si no me equivoco, ahí está, esos son los mismos ángulos, ¿no? Precisamente eso es lo que está sugiriendo el dibujo. Bueno, ya que tenemos eso, fíjense que precisamente este vector de acá, que es el que estamos llamando U de P, o sea, el transformado de P bajo la rotación U, tiene la misma longitud que el vector P, y eso es precisamente porque la idea es que las rotaciones van a preservar la longitud de los vectores, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, esta línea punteada es un arco de la circunferencia centrada en el origen de radio, la norma de P, ¿vale? Bueno, siendo así las cosas, entonces uno podría decir, si yo quiero ahora presentar a UDP, como les decía, me gustaría presentar a UDP, al transformador de P bajo la rotación U, me gustaría presentarlo en términos del nuevo sistema de ejes coordenados, o sea, el X' y el Y'. Para esto, nosotros podemos hacer, ya sabemos, bueno, ya sabemos que, así como se ve en el dibujito, que U y U ortogonal, bueno, o aunque no se ve en el dibujito, en tanto que U sea distinto de cero, U y U ortogonal, puesto que son linealmente independientes, generan a todo el espacio, bueno, a todo R2, ¿verdad? En particular, U de P se va a poder ver como una combinación lineal de U y U ortogonal. Un modo de hacer, bueno, el modo de hacerlo es haciendo las proyecciones ortogonales de UDP, del vector UDP, hacia el vector X', hacia el eje, hacia la recta X', perdón, la recta X', que la estamos viendo, la estamos concibiendo como uno de los nuevos ejes coordenados, y la otra es precisamente haciendo la proyección de UDP en la recta Y', que es el otro eje coordenado, el nuevo, ¿verdad? El segundo de los dos nuevos. Bueno, haciendo esto, ¿sí? Haciendo la proyección, tenemos finalmente que UDP se puede ver como, como una combinación lineal de este vector de aquí, este vector que estoy señalando aquí, que como podrán ver es un múltiplo de U, y este vector de acá. Este vector de acá surgió de haber proyectado, acuérdense que las proyecciones son ortogonales, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Ahí, digo, por ahí más o menos son paralelas. Digo, soy bien chafa pero por ahí está, ¿no? Más o menos por ahí. Digo, perdón, no es perfecto, pero este vector de aquí, el vector que sale, a ver, voy a cambiar. Este vector de acá, ¿sí? Lo he trasladado hacia acá, ¿sale? Lo he trasladado hacia acá para poder ver a UDP como una combinación lineal de este vector, que es un múltiplo de U, y este vector, ¿verdad? Que es un múltiplo de U ortogonal. Bueno, teniendo en cuenta esto, fíjense que el ángulo de aquí, precisamente porque son proyecciones, este ángulo es igual a este ángulo, es un ángulo recto. Este ángulo de acá, precisamente este ángulo de acá, habría que demostrar que también habría que checar, ¿no? Que este ángulo de acá es efectivamente este ángulo de acá, y como la hipotenusa tiene la misma longitud que esta cosa, que es que la norma de P, o sea, la norma de U de P es la misma que la norma de P, entonces este triángulo de acá, ¿sí? Este triángulo de acá tendría que ser congruente con este triángulo de acá, ¿cierto? Luego entonces, a esto también hay que checarlo, compañeros, habría que ver así por cómo está la construcción, que efectivamente este angulito de acá es este ángulo de acá, ¿sí? Fíjense que, a ver, bueno, también, eso se los dejo de tarea, ¿no? Que lo chequen, que efectivamente este ángulo de acá es este ángulo de acá.
No es difícil, es muy sencillito. Bueno, entonces ya que hemos visto que estos dos triángulos sombreados son congruentes, entonces, pues definitivamente uno diría, pues entonces este lado, que es el que le corresponde a este, tienen que tener la misma longitud. Y si U es unitario, ¿quién es precisamente, al que hace rato yo le puse alfa, quién tendría que ser en realidad el escalar que multiplica U? Pues X. U es unitario. Y resulta que este vector tiene la misma longitud que este vector de acá, que por cierto tiene longitud X, ¿verdad? Análogamente con este. U ortogonal es unitario. Y este lado, que es el que se corresponde con este, deben de tener la misma medida. Este lado tiene medida Y. Y puesto que U es ortogonal, entonces, ¿quién debe de ser el escalar que multiplica a U ortogonal para que finalmente pueda ver a U de P como una combinación lineal de U y ortogonal? Pues tiene que ser Y. El escalar tiene que ser Y. ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo con estos razonamientos intuitivos geométricos? ¿Todos están de acuerdo con esto? La cuestión es sentarse y pensar un ratito de la imagen, ¿no? ¿Podría repetir rápidamente lo último nada más? Sí, miren, ¿están de acuerdo en que este sombreado y este triángulo sombreado y este triángulo sombreado son triángulos congruentes? Es decir, tienen exactamente las mismas medidas. Por ejemplo, habría que checar si checan que este ángulo es igual a este ángulo, pues ya la armaron, ¿verdad? Porque entonces tendrían que este ángulo es igual a este ángulo y pues teniendo la hipotenusa de este triángulo teniendo la misma medida que esta, pues ya la armaron y los dos son congruentes, ¿verdad? Entonces, o de hecho, bueno, en fin, digo, podrían, bueno, es un modo de verlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes de este lado, siendo congruentes, entonces a este lado le corresponde este lado, ¿cierto? Y puesto que se corresponden, y siendo congruentes los triángulos, este lado tiene que tener exactamente la misma medida que este lado. ¿Este lado qué medida tiene? Tiene medida X, efectivamente. Entonces, este lado tiene que tener medida X. La norma de este vector, en pocas palabras, ya desde el punto de vista del álgebra lineal o de la geometría analítica, la norma de este vector tiene que ser X. Y nosotros sabemos que este vector es un múltiplo de U, que por cierto, U es unitario. Por lo tanto, el escalar que tiene que multiplicar a U necesariamente es X. ¿Sí? Por otro lado, o sea, haciendo la misma, digo, razonamientos análogos, este lado es el que se corresponde con este, y este tiene medida Y. Entonces, este tiene que tener medida Y, ¿cierto? La norma de este vector tiene que ser Y. Y puesto que U ortogonal es unitario, entonces el escalar que multiplica a U ortogonal necesariamente es Y. Tiene que ser Y para que entonces efectivamente podamos reflejar lo que estamos viendo en el dibujo, que este triángulo sombreado y este triángulo sombreado son congruentes, ¿vale? Y de ahí, pues ahora sí que podemos nosotros, teniendo en cuenta todos estos elementos geométricos, podemos estar totalmente seguros de que esta igualdad de aquí sí se vale. Es decir, que si yo quiero expresar al transformado de P en términos de los nuevos ejes coordenados X' y Y', pues definitivamente la formulita tendría que quedar aquí, así, ¿verdad? Así tendría que quedar la formulita. Bueno, todo lo que hemos hecho hasta aquí, bueno, las observaciones que hemos hecho hasta aquí, y son observaciones muy del dibujito, ¿sí? Muy concretas del dibujito. Digo, podría haber esta en todo caso está plasmando una rotación muy particular. Sin embargo, la idea que aquí se está dibujando, ¿sí? Nos sugiere que las rotaciones tengan efectivamente esta expresión analítica. O sea, a final de cuentas, estamos utilizando este dibujo para orientarnos sobre cuál debería de ser la expresión analítica de una rotación en general. Estamos tomando un dibujo particular para nosotros deducir, ¿sí?, lo que consideramos
es la expresión analítica general de toda rotación. Así es como estamos haciendo el razonamiento. Así es como quiero que lo entiendan, por favor, ¿vale? Así es como quiero que capten el razonamiento. Entonces, este dibujito es la semillita para entonces decir cómo va a ser la expresión analítica de una rotación. Todo lo tenemos que expresar en términos analíticos aquí en geometría analítica, ¿vale? Todo tiene que ser expresado en términos analíticos. Entonces, este dibujito nos está ayudando a deducir, a presentar la forma analítica de una rotación. ¿Sí? Más o menos queda claro qué es lo que estamos haciendo. O sea, prácticamente ya les presenté la fórmula de una rotación, pero vamos a formalizarla, ¿vale? Este dibujito es para que a la hora que les presente lo que es una rotación, la definición de una rotación, pues no digan, ay, ¿por qué definiste así la rotación? Pues ¿de dónde salió la fórmula? ¿A poco te la sacaste de la manga? No, no, no. Miren, aquí está el dibujito que nos sugiere, que nos invita, que nos da la pauta para nosotros formular la expresión analítica de una rotación. Es más o menos parecido, compañeros, a cómo se define la continuidad de una función en un punto. Nosotros ya tenemos un criterio, que es el criterio de epsilon y delta, ¿verdad? Pero ese criterio no es que ya haya sido puesto de manera natural, sino que a través de observaciones intuitivas, geométricas, es que, por ejemplo, Cauchy dijo, pues a mí me parece que es sensato, ya puesto en términos analíticos, o sea, expresado en términos de los números reales, que una función va a ser continua en este punto, en un punto de su dominio, si se cumplen estas condiciones, pero es una propuesta de un matemático con base en observaciones intuitivas de un dibujo, ¿vale? No es que esté escrita sobre piedra, así como los 10 mandamientos, que haya venido Dios y ha dicho, esta es la naturaleza y la verdad absoluta de la continuidad de una función en un punto, con epsilon y delta, ¿no? Es una propuesta que ha funcionado muy bien y hasta la fecha la tenemos. Algo así pasa aquí, ¿no? O sea, esto no está cincelado en piedra, ¿vale? Es a través de la intuición que tenemos que nosotros decimos, vamos a proponer así la fórmula analítica de una rotación. ¿Ok? ¿Para todos es claro? Bueno, entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna sugerencia, algo que quiera añadir. Ahí les quedan, como pueden ver, al rato que suba los documentos, estas notas, ahí les va a quedar que chequen, ¿no? Que efectivamente por ahí, este es un ángulo recto y que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, ¿vale? Chéquenlo y si tienen dudas, pues ya nos preguntan. Bueno, antes de que termine, todavía quedan ahí unos minutitos, voy a presentar rápidamente la definición de lo que es una rotación, ¿vale? En un momento, voy a cambiar un poco. Creo que ya sé cómo saber que el ángulo. A ver, ahorita nos platicas, ¿vale? Bueno, ahorita al final de la clase, si tienes tiempo, nos platicas, ¿vale? Solo para poder yo poner aquí la definición de rotación y que con esto, bueno, que al menos se vayan con la definición, ¿no? A ver, creo que sí puedo escribir bien. Sí, definición. Bueno, espero que con lo que vimos al principio ya quede un poquito más claro cómo pueden visualizar las transformaciones. Este tipo de transformaciones son sencillas, ¿no? Rotaciones alrededor del origen. Como ven, el punto pivote es el origen, ¿verdad? Ahí todo se mueve alrededor del origen. Ok, entonces, voy a hacer un poquito más delgada la punta. Rápidamente la definición. No se adelgaza. Es que bueno, ya lo dejo así. Sea U igual a U1, U2, un vector unitario. Es decir, estoy pensando que U1 al cuadrado más U2 al cuadrado es igual a 1. ¿Ok? Sea un vector unitario. A ver, permítanme, ¿dónde saco
más páginas. Ya se me fue el avión aquí, a ver un segundo. Ya no me acuerdo de dónde saco aquí otra página nueva. A ver, aquí será. Así. Ok, ahí está, ¿no? A ver, pongo aquí la definición, ¿no? Para tenerla aquí completa, permítanme. Definición. Sea U igual a U1, aguántenme por favor, U2, U1, U2, un vector unitario. O sea, en otras palabras, lo que decimos es que U1 al cuadrado más U2 al cuadrado es igual a 1. ¿Ok? Entonces, U ortogonal es igual a menos U2, U1. Ya van viendo por qué voy escribiendo esto, ¿verdad? Voy preparando todo para presentar la definición, ¿no? La transformación voy a poner aquí, voy a ponerle yo R de rotación, ¿no? Me late a mí más la letra R de rotación. Bueno, ya lo dejo así. R de R2 en R2, de R2 en R2, definida por y aquí está la regla, R de X, Y igual a X veces U más Y veces U ortogonal. ¿Sí? Esta, como les decía, es la ecuación vectorial. Se llama rotación alrededor del origen. Rotación alrededor del origen. Rotación alrededor del origen. ¿Vale? Entonces, así de simple. Así de simple. Ya, con esto concluyo. Ya terminé exactamente a las 4 en punto. Esta es la definición, ¿no? Si yo llego y les presento así la definición rápidamente, van a decir, ah, sí, ¿y de dónde te sacas esto, no? ¿Por qué lo dices, no? O sea, bueno, la cuestión es que viene todo esto del dibujito que acabamos de analizar, ¿vale? Entonces, me faltaría poner las ecuaciones coordenadas. Ya ven que toda ecuación vectorial, al menos aquí en la clase, toda ecuación vectorial viene acompañada de una ecuación en coordenadas. Esas se las pongo el lunes, ¿no? El lunes que nos veamos, completo bien la definición, pero es para que ahorita se lleven esta idea, ¿no? De las rotaciones. Termino la grabación y no sé si tengan algún comentario extra.